Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre un tema que a mí me gusta mucho porque el tema se refiere a una advertencia que nos hace el Señor. Y cuando nosotros nos advierten algo, la advertencia, ¿para qué es? Es para que estemos preparados, para que estemos pilas, como se dice, para poder enfrentar cualquier situación que se nos pueda presentar. El Señor, en su infinita sabiduría y en su gran amor por nosotros, nos hace una advertencia hermosa, importante, muy grande, que es tan importante para nosotros que vale la vida o la muerte. Es una advertencia que nos lleva a nosotros a explorar todo lo que tenemos en nuestro interior y todo lo que somos nosotros y todo lo que debemos ser y lo que el Señor espera de nosotros, que es lo más importante. El Señor tiende tendía a hablar en parábolas y lo hacía para que, para que algunas personas que estaban dispuestas a escuchar, escucharan y entendieran la palabra. Pero aquellos que, aunque escuchando, no estuvieran dispuestos a confiar en la palabra del Señor, pues sencillamente no entendieran lo que refería el mensaje. Entonces, esta es la advertencia importante que nos hace el Señor y a lo que nos invita el Señor a preparar. Miren lo que nos dice el Señor en Mateo 13:9. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Esas son palabras de Cristo y son las palabras del Señor para que nosotros estemos preparados, para que nosotros podamos escuchar sus palabras y su mensaje, y no solo escucharlo, sino que podamos entender todo aquello que el Señor nos manda decir. Porque de nada sirve el que a mí me den una advertencia o el que a mí me den un mensaje y yo no preste oído a ese mensaje. Muchas veces estamos en un sitio como oyendo, pero no estamos escuchando lo que realmente nos están diciendo. Entonces, vamos a escuchar con atención para poder ver qué nos trae la palabra del Señor. En el libro de Sofonías 2:1 nos dice el Señor, congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, o sea, se pase rápidamente, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes de que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Entonces, ¿qué recomendación nos hace a nosotros el Señor? Nos dice que debemos congregarnos y meditar, es decir, que debemos reflexionar y debemos hacerlo congregados, juntos. Dice, antes de que tenga efecto el decreto. ¿Cuál es ese decreto de que habla el Señor? El fin del mundo, el inicio de una vida nueva, el inicio de la promesa, el fin de la maldad y el inicio de la justicia. Y el día se pase tan rápido que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de la ira de Jehová, se refiere al juicio que va a hacer el Señor, a ese juicio que el Señor nos dice y nos ha declarado en su palabra que va a ejecutar sobre cada uno de nosotros para poder determinar si nosotros somos o no salvos y somos o no merecedores de su gracia. Ahora, el Señor nos hace esta recomendación, nos dice que nosotros debemos estar preparados, que debemos congregarnos y meditar, que debemos estar preparados porque ese día del juicio del Señor va a llegar. Ahora, pero mucho se ha hablado sobre este día y siempre hay muchas personas que dicen, bueno, pero es que se está hablando desde mucho antes de la venida de Cristo, el fin del mundo, de la venida del Señor, que el mundo, o sea, eso se ve súper lejos, eso no llega nunca. Hay incluso personas que no creen en eso. Hay personas que creen que sí, efectivamente va a venir el fin del mundo y se han inventado cualquier cantidad de hipótesis, que si viene un meteorito, que si viene esto, que si los polos se están deshielando y cantidad de cosas que se inventan
para justificar de alguna forma que el mundo en algún momento va a acabar. Ahora, nosotros conocemos la realidad, nosotros sabemos que el mundo está pasando por situaciones muy apremiantes, muy agobiantes, pero el mundo se va a acabar es cuando el Señor venga, cuando venga en busca de sus fieles y se los lleve al reino de los cielos. Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más atrás en el mismo Sofonías, pero en Sofonías 1:14, nos dice que cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. O sea, el Señor ya nos está advirtiendo de que ese día está próximo, está cercano. Cierto es que nosotros debemos recordar que los tiempos del Señor no son los mismos tiempos de nosotros. Nosotros muchas veces nos desesperamos, muchas veces queremos las cosas rápido, queremos las cosas inmediatamente, pero el Señor tiene un proceso para todo, el Señor tiene un plan muy bien definido y sabemos que solamente el Señor conoce el día y la hora en que va a venir a la tierra. Ahora, sobre esta advertencia hermosa que nos hace el Señor, hay una parábola que el Señor nos dejó como estudio, que es una parábola bien conocida por nosotros y que vale la pena que la volvamos a repasar, que es la parábola de Mateo 25:1, que es la parábola de las 10 vírgenes. Me voy a tomar un momentico para leerla y después la analizamos. Dice Mateo 25:1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Esta parábola tiene una advertencia importantísima para nosotros. Tiene un mensaje muy poderoso. Y vamos a irlo analizando poco a poco. Nos dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Las vírgenes son mujeres y sabemos que las mujeres en la Biblia están representadas por su iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir que sean vírgenes? Que son puras, que tienen una doctrina limpia, pura, que no tienen una doctrina corrompida, que profesan la fe de Jesús y guardan los mandamientos. Es una iglesia que tiene su doctrina intacta. A eso se refiere cuando dice que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Ahora dice que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Ahora, sabemos que el esposo es Cristo. Cristo se define a sí mismo como de dos maneras diferentes, como el esposo, porque es la persona que recibe a la novia y la novia es su iglesia. Y la iglesia ciertamente no es perfecta. Nosotros sabemos que la iglesia no es perfecta y no es perfecta porque sencillamente nosotros como seres humanos somos los que la componemos y nosotros somos imperfectos. Pero por muy imperfecta, dice los estudios de la profeta Elena G. de White, dice que por muy imperfecta que sea la iglesia, es la niña de los ojos del Señor y por eso nosotros no debemos meternos con ella. Ahora también habla de la lámpara.
Ahora vamos a ver qué es la lámpara. La lámpara se define, lo podemos ver en Salmos 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ya sabemos que la lámpara es la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos ilumina el camino. La palabra de Dios nos guía, abre el espectro de la oscuridad, de las tinieblas en las cuales vivimos y nos da claridad para nosotros poder dirigirnos, para poder caminar, para poder ir en la vía correcta. Ahora, esa luz puede ser tan poderosa o tan insignificante como nosotros querramos que sea. Me explico. Yo puedo tener una Biblia, puedo tener la palabra de Dios, y si no la uso nunca, pues realmente no tiene ningún efecto. Es solamente un libro más. Ahora, si yo me dedico a estudiar la palabra de Dios, a comprenderla y a buscar su significado, entonces esa Biblia va a tener un impacto muy positivo y muy poderoso en mí. Esa luz puede ser tan débil como que yo encienda un fósforo y me ilumine con un fósforo, o que yo lo agarre y prenda un foco para iluminarme, o prenda el foco de un faro que alumbra a kilómetros de distancia para poder guiar a los barcos hacia la costa, para poder indicarle a los barcos dónde está la costa. O sea, la Biblia, la palabra de Dios, puede ser tan poderosa o tan insignificante como nosotros le demos el valor. Está en nosotros poder usar esa herramienta que el Señor nos deja para poder sacarle provecho. Sin la palabra de Dios no tenemos guía. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora dice, continúa la parábola diciendo que 5 de ellas, hablando de las vírgenes, 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Ahora, entendemos claramente lo que es el significado de la palabra prudente y lo que es la palabra insensata. Pero ¿qué quiere decir? Que las 10 personas, esas 10 vírgenes, estaban dentro de la misma iglesia. Entonces quiere decir que en nuestra iglesia se encuentran personas prudentes y personas también que son insensatas, que no son prudentes. Ahora, nosotros no podemos determinar quién es prudente y quién es insensato, quién es prudente y quién es no prudente. Eso es algo que está en el corazón de cada quien, y eso es algo que sencillamente el Señor lo sabe y el Señor lo reconoce. Dice, más las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Si nosotros vamos a Zacarías 4, en Zacarías 4 la palabra del Señor nos indica que el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, esas lámparas tienen, para que las lámparas funcionen, en aquella época por lo menos de cuando Cristo estaba en el mundo, en el Antiguo Testamento funcionaban con aceite. Para que las lámparas encendieran y dieran luz, tenían que tener aceite. Ahora sabemos que la palabra de Dios es la lámpara y el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, nosotros necesitamos del Espíritu Santo para poder que esa lámpara funcione. Yo puedo sentarme a leer la Biblia y leerla y leerla y leerla, y de hecho hubo un momento en que lo hice. Cuando yo me estaba iniciando, cuando tenía un poco de curiosidad, yo me leí la Biblia en 5 meses, completica, de punta a punta, y no entendí mucho, no entendí prácticamente nada de lo que decía la Biblia, porque yo no tenía conmigo el Espíritu Santo. Yo no tenía ese poder que nos ilumina y que nos da la sabiduría para nosotros poder entender esa palabra. Entonces, yo agarré la lámpara, pero no le puse aceite. Entonces, claro, la lámpara no encendía, pero claro, yo tenía la lámpara y la estaba llevando conmigo y la funcionaba y la llevaba y la traía y iba para todos lados con ella. Es lo que yo haría leyendo la Biblia. Pero si no tengo conmigo el Espíritu Santo, si yo no solicito la presencia del Espíritu Santo en mí, yo no puedo entender la palabra de Dios,
no voy a tener ese entendimiento que solamente el Espíritu nos da a nosotros para nosotros poder comprender la palabra como el Señor quiere que nosotros la comprendamos. Porque fíjense lo que hace Satanás. Satanás agarra mucho la palabra del Señor y la tergiversa. Para aquellas personas que no tienen consigo el Espíritu Santo, entonces empiezan a creer en esa cantidad de cosas que se dicen. Ahora dice, las insensatas tomaron consigo sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, aquí habla de las vasijas. ¿Qué quiere decir esto con las vasijas? Las vasijas es nuestro carácter, nuestra personalidad, somos nosotros. Si nosotros no tomamos al Espíritu Santo y lo metemos dentro de nosotros, y nosotros no agarramos al Espíritu Santo y hacemos que trabaje en nosotros, nosotros no vamos a tener ningún cambio, no vamos a tener esa profundidad que nosotros debemos entender. Entonces, no solo se refiere a tener la lámpara, que es la palabra del Señor, sino que también dice que debemos invocar al Espíritu Santo, pero no solo es invocar al Espíritu Santo, sino que tenemos que llevarlo en nosotros, tenemos que tenerlo en nosotros. Dice ahora, y tardándose el esposo, que es lo que nos pasa en este momento, que el esposo se ha tardado mucho y nosotros pensamos que ya el Señor debería llegar, pero todavía no llega, cabecearon todas y se durmieron. Ahora fíjense que dice que todas se durmieron. ¿Qué quiere decir con que todas se durmieron? Porque se durmieron tanto las insensatas como las prudentes. Quiere decir que no se puede reconocer en la iglesia quiénes son los insensatos o los que no son prudentes y aquellos que sí están prudentes. Aquellos que toman la palabra del Señor, que pueden conocer la palabra del Señor, que pueden estudiar la palabra del Señor, que pueden incluso tomar consigo el Espíritu de Dios, solicitar el Espíritu de Dios, pero no hacen el trabajo completo de llenarse todos los días del Espíritu de Dios. Si ese trabajo no se hace, nosotros no vamos a poder nunca. Imagínense como si nosotros fuéramos, no sé, se me ocurre que fuéramos a un súper y nos dijeran, si usted viene todos los días, le vamos a regalar algo para que usted se lleve para su casa de comida. Ok, entonces yo me voy hoy al súper y agarro toda la comida que me dan y me la traigo para mi casa. Y ya no voy más. Esa comida que yo me traje se va a acabar. Y no, con esto no quiero decir que el Espíritu de Dios se va a acabar, se va a agotar en nosotros. Pero yo tengo que estar constantemente haciendo el trabajo de ir al súper, buscar la comida y traerla a la casa para que siempre haya, para que no falte, para que si ocurre algún problema, como por ejemplo cuando ocurrió la pandemia, que se cerraron los súper, que se cerró todo, que nadie puede salir a la calle, nosotros estamos protegidos, estamos cuidados porque tenemos abundante comida en la casa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ir a buscar a Dios todos los días y todos los días estar rogando por su Espíritu Santo para llenarnos constantemente de Él, para poder llenar nuestra vasija y hacer que ese Espíritu que Dios entra en nosotros vaya formando nuestro carácter y vaya trabajando sobre él. Dice, y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, ¿ok? Que con las lámparas se guiaban. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondiendo diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El Espíritu de Dios no es algo que yo puedo dar. Nosotros podemos compartir la palabra del Señor, nosotros podemos conversar con otra persona sobre la palabra de Dios, podemos enseñarle sobre el amor de Dios, pero yo no puedo sacar de mí el Espíritu de Dios y entregárselo a esa persona. Esa persona tiene que quererlo, tiene que desearlo, tiene que solicitarlo, tiene que ponerse en oración, en comunión con el Señor y pedir
que el Señor le haga llegar a él el Espíritu. Ahora, ¿sabemos de algún caso en que alguna persona haya solicitado el Espíritu de Dios y Dios se lo haya negado? Sabemos que eso no es así. El Señor siempre manda su Espíritu porque Él mandó aquí el Espíritu para todos, para los prudentes, para los insensatos, para para los hijos de Dios y para los pecadores, para todos, porque todos tenemos derecho a la salvación, todos tenemos derecho a la gracia de Dios. Entonces, yo no puedo entregar el Espíritu Santo, yo tengo que ir por él, tengo que solicitarlo, tengo que desear. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda y se cerró la puerta. ¿Qué significa que se cerró la puerta? Que se cerraron las oportunidades. Se acabó la oportunidad de poder disfrutar de todo aquello cuanto el Señor nos promete, de cuanto el Señor nos ofrece, de toda esa vida hermosa y preciosa que es el cielo y el nuevo mundo cuando el Señor lo restaure nuevamente y venga aquí otra vez a la tierra a vivir con nosotros. Entonces, nosotros tenemos un límite, tenemos una oportunidad y no podemos esperar o aspirar, mejor dicho, que el Señor espere por nosotros. No, ya va, Señor, espérate. Yo sé que ya llegaste, pero espérate ahí un momentico que yo voy a ponerme en oración y en comunión con el Padre para solicitar el Espíritu Santo y llenar mi vasija en este momento y así sí, soy merecedor de la gracia. Sabemos que eso no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que hacer esto de corazón, tenemos que hacerlo con la actitud y el carácter necesario para que el Señor reconozca en nosotros esa necesidad que nosotros tenemos de Él, esa necesidad que nosotros tenemos de compartir nuestra vida con Él. Si nosotros no tenemos eso, el Señor va a pasar de largo, el Señor va a llegar y estamos nosotros yendo a buscar aceite. Mientras el Señor va y entra a las bodas con las personas que sí tenían suficiente aceite, que tenían el Espíritu de Dios con ellos, que decidieron vivir con el Espíritu de Dios en su interior. Entonces después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondió y les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Nosotros no podemos esperar. Nosotros no podemos darnos tiempo porque consideramos que la venida del Señor está lejos. No podemos decir, ahora no, todavía no, yo tengo tiempo, yo soy joven. Algunos de los que estamos aquí ya nos consideramos mayores y creemos que debemos apurarnos porque ya como digo yo, pues ya pasamos, estamos más cerca del otro lado que de acá. Pero hay muchos que son jóvenes y dicen, tengo tiempo suficiente. Pero la verdad es que nosotros nadie sabe cuánto tiempo tiene. Nosotros no sabemos ni siquiera cuándo puede venir el Señor. El Señor puede venir mañana como puede venir, no sé, en 500 años, en 300 años, en 30 años, en 2 años. ¿Quién puede decirlo? ¿Cómo sé yo en qué momento la gracia se va a cerrar y que el Señor va a decir hasta aquí, va a cerrar la puerta? Y entonces, aunque yo me prepare mucho, ya el Espíritu de Dios no va a estar en la tierra. No va a ser posible que yo me llene del Espíritu de Dios, porque por mucho que lo busque, no lo voy a encontrar. Ya la gracia de Dios cerró y el Espíritu se retiró de la tierra. Entonces, ¿qué momento estamos esperando nosotros? La advertencia del Señor es clara. La advertencia del Señor es importante y nos dice que nosotros debemos prepararnos. Y no nos dice que debemos prepararnos después. Dice que debemos prepararnos desde ya. Cuando nosotros estamos estudiando, por ejemplo, nosotros y los maestros nos dicen a nosotros, vas a tener un examen en tal fecha y en tal fecha. Entonces ya nosotros tenemos el calendario de los exámenes que nos van a hacer
y estamos advertidos que ese día va a llegar el examen. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no estudiamos? Pues sencillamente vamos a aplazar. Ahora, si nosotros nos preparamos y estudiamos todos los días constantemente esa materia, cuando llegue el día del examen, pues seguramente vamos a salir muy bien, porque nos hemos preparado para esa situación. Ahora, no sé cómo le llamen aquí, en mi tierra le decían quiz, son aquellos exámenes que son sorpresa, que no son avisados, sino que llega el profesor al salón y dice, todo el mundo saca una hoja y hay un examen. Y lo agarró todo el mundo fuera de base. Ahora, así tal cual va a venir el Señor a hacernos un quiz, una prueba sin avisar. El Señor nos está advirtiendo porque desde el primer día el profesor dijo, van a haber pruebas sorpresa. Entonces ya están advertidos. Lo que no está dicho es la fecha que la voy a hacer. Es cuando me provoque. Cuando yo llegue, hago el examen. La misma advertencia nos la da el Señor. Él nos dice que va a venir y que cuando Él venga, viene a buscar a sus hijos, viene a buscar a los salvos y los demás se quedan. Los demás ya no tienen vuelta de hoja, ya no tienen más oportunidades. No importa lo que hagan, una vez que el Señor venga y que decida venir, yo puedo hacer lo que sea, cualquier cosa que a nosotros se nos ocurra y de nada va a servir, porque ya la puerta se cerró. Ya el Señor tomó su decisión y ya la oportunidad se acabó. Entonces el Señor va a llegar así como ese examen, va a llegar un día y agarró todo el mundo fuera de base, porque el Señor nos advierte que va a llegar como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Entonces, seamos prudentes, no seamos insensatos, trabajemos sobre nuestro carácter, busquemos el Espíritu de Dios constantemente en nosotros para que nosotros podamos estar llenos y estar preparados. Hermanos, mire, nosotros podemos escuchar la palabra de Dios todos los días, podemos escuchar sermones todos los días, podemos hacer estudios todos los días, pero no hay persona sobre la tierra, ninguna, que pueda convertir ni cambiar nuestro carácter. No hay ninguna persona y ninguna situación que nos pueda llenar a nosotros del Espíritu de Dios. Solamente Cristo puede hacer eso. Entonces tenemos que ir a Cristo. Y ya Cristo nos lo dijo, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. Entonces, no nos pongamos a inventar en que si yo creo lo que me dijo el pastor, yo creo lo que me dijo la hermana, yo creo lo que me dijo el estudio que vi, yo creo. Cristo es la esencia de nuestra vida. El Espíritu Santo es el que tenemos que invocar para que el Señor nos mande el Espíritu y Él obre en nosotros y nos cambie a nosotros. Recuerden que nosotros somos sencillamente herramientas que el Señor usa para que el Espíritu Santo pueda hacer su trabajo, pueda obrar en las personas. Nosotros llevamos el mensaje, nosotros predicamos el Evangelio, pero no convertimos alma, no cambiamos caracteres. Y eso lo hace el Señor. Entonces, permitámosle al Señor obrar en nosotros, pero para que Él obre, nosotros tenemos que desearlo, tenemos que pedirlo, tenemos que implorarlo y estar trabajando en Él todos los días, día tras día, pedir y solicitar el Espíritu de Dios que entre en nosotros, permitirle nosotros abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente para que el Espíritu de Dios trabaje de manera correcta, de manera apropiada y pueda hacer y generar en nosotros el cambio que nosotros debemos tener en nuestra vida. Una vez que nosotros podamos lograr eso, vamos a ser esas vírgenes prudentes que tienen aceite en sus lámparas y en sus vasijas. Y no importa la calamidad que venga en nuestras vidas, no importa cuánto se tarde el Señor, el Espíritu de Dios nos va a hacer a nosotros ver todas esas angustias, todos esos problemas, todas esas situaciones con una visión diferente. Vamos a poder enfrentarlas de una manera diferente. Si nosotros somos insensatos,
ante las pruebas, vamos a flaquear, vamos a quebrarnos. Y es posible, en muchos casos se han visto personas que desertan, que abandonan al Señor, que prefieren irse al mundo. ¿Y eso es por qué? Porque aunque conocen la palabra y aunque la estudiaban mucho, no llenaron sus vasijas con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es lo que cambia nuestra esencia, nuestra vida. Entonces, permitámosle al Señor trabajar en nosotros, permitámosle al Señor que llene nuestras vidas y nuestras almas con su Espíritu y con su amor, y compartamos eso a los demás. Porque no hay mayor alegría para otra persona que el vernos nosotros lo diferente que nosotros podemos ser a lo que son el resto del mundo. Esa es la mejor declaración y la mejor predicación que nosotros podemos dar a cualquier persona. Porque podemos hablar muy bonito, pero si realmente nuestro testimonio no es el correcto, no es el apropiado, pues el mensaje queda de regado, queda de lado. Entonces vamos a ocuparnos fervientemente de buscar al Señor, de pedir su Espíritu Santo y permitirle que trabaje en nosotros para que cuando Él venga o Él nos llame al descanso, tengamos nuestras lámparas y nuestras vasijas completamente full de aceite. Que haya sido para la honra y gloria del Señor y que este mensaje de verdad llegue a nuestros corazones y que pueda permitir un cambio importante en nuestra vida. Amén.